Ahora para el doctor Yuri Melini. ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene la iniciativa de ley 5161? Para que tome su tiempo, tiene los 10 minutos como hemos dividido, como usted los quiera gastar, y posteriormente se le va a hacer la segunda pregunta específica. Por tal razón, le dejo el uso de la palabra, doctor. Gracias, procuradora. Muchas gracias por estar acá en la Casa del Pueblo, como es la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Hoy es un día importante porque es un día para movilizar la concienciación ciudadana sobre un tema de vida y muerte, y un tema que es político. Este no es un tema técnico. El tema del acceso a los bienes naturales y a los recursos hídricos es un tema en el cual se cuestiona el poder y quién usufructa el poder. Y por supuesto que el manejo del agua es un tema, visto a los conflictos que genera, pues un tema de discusión política. Cuando uno ve la iniciativa, yo ponía dos antecedentes, ¿verdad? Yo fui el ponente técnico de la iniciativa 3118 en el año 2004, que teníamos los votos para aprobarla en el Congreso, hasta que el entonces presidente Óscar Berchea, agroindustrial en ese entonces, le declaró la guerra completa al proyecto y nos lo bloqueó, ¿verdad? Teníamos 105 votos para aprobar la Ley General de Aguas. Entonces, a la pregunta de la señora Procuradora, lo primero sería que la ley es deficiente desde su título, ¿verdad? Un anteproyecto que habla de una ley que parece el rosario, una letanía, cuando su mandato constitucional, según el 127 y 128, es la Ley General de Aguas, pues ahí ya nos dice, es una ley que de alguna manera, haciendo estudios comparados, 3 ejemplos, Argentina, México y España, que van por su 4ª generación de ley de aguas. Argentina tiene 200 años de tener regulado el tema de los recursos hídricos, México tiene 125 años, España tiene una tradición de casi 150 años. Entonces, cuando uno ve y en una primera ley para un país como nuestro, tan lleno de conflictos, que en una primera ley se le ponen casi 85 artículos técnicos y 20 y pico de artículos entre derogatorias y modificaciones de ley, uno ve ahí que hay una deficiencia conceptual básica, ¿verdad? Una cosa es hablar de general la ley de agua y otra cosa es hablar de temas cruciales. Hay que entender, y es importante porque es un tema que creo que a la Procuraduría le cae muy frecuentemente. Una cosa es hablar de la Ley General de Aguas y otra cosa es hablar de la Ley del Sector de Agua Potable y Saneamiento. O sea, el país requiere 2 leyes. Una Ley General de Aguas y una ley especial, especialísima, del sector de agua potable y saneamiento. Esta también está en el Congreso en discusión, tiene un dictamen y también porque hay que aclararle a la gente. Y dependiendo de los usos. Tenemos los usos económicos, los usos sociales y los usos ambientales. La Ley General de Aguas va a regular los usos generales del agua con énfasis en los usos económicos, mientras que la ley orientada al sector de agua potable y saneamiento, que se complementa con el Código de Salud, con el Código Municipal, ¿verdad? Es un tema que tiene que prever un servicio público esencial, obligatorio en las municipalidades, como es la prestación del agua potable entubada, sanitariamente consumible, del cual la rectoría la lleva el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la prestación del servicio lo hace a la municipalidad, y es muy sencillo. Tenemos que tener un sistema o una tarifa, un sistema, un operador y una tarifa. ¿Quién genera el sistema? Pues ahí están los acueductos, están las redes de distribución, están los aforos y está la disposición. Tiene que haber alguien encargado de hacer la gestión. Hay buenos ejemplos, EMAX en Quetzaltenango, EMAPET en el Petén, el pago en Guatemala, que tengo que generar ese pago es muy eficiente en la gestión del servicio. Y, por supuesto, la parte del usuario, y esto tiene una tarifa. Aquí hay 2 preceptos básicos. El agua no viene del chorro. El agua viene de un proceso ecológico esencial. Y si hay un derecho humano del acceso al agua, el Estado no está obligado a garantizar ese acceso de manera gratuita. Porque sanitarizar el agua, clorar el agua, de alguna manera tiene un costo, el mantenimiento del acueducto y demás. Entonces ahí tenemos que, de hecho el IVA PAS, cuando subimos el IVA del 10 al 12%, del 12% del IVA estamos dándole el 1% a las municipalidades. Del total recaudado anual del IVA, el 1%, el 12%, no el 1 del 12, sino 1% de los 12 recaudados va para que las municipalidades cloren el agua, por ejemplo. Y usted va a encontrar casos en el MP, en Escuintla, en Mazate, en otros, o la cultura, por ejemplo, en los pueblos de Occidente. Algunos pueblos que son reticentes a que el agua se clore, por ejemplo. Y en otros casos, los alcaldes que se han clavado la plata por años de años. Ya hay más de 40 expedientes del MP persiguiendo a alcaldes que han
defraudados en ese sentido. Pero esto sería con general, porque hay que entender que agua potable y saneamiento es un caso. Y otro caso diferente es la gestión de recursos, visto dos elementos. Entonces, cuando yo reviso la ley y veo lo que hemos hecho por años, yo soy investigador asociado de 2 universidades en México y vemos comparados los estudios, entonces uno ve que lo que está escrito acá es un fiambre, y un fiambre muy mal hecho, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a decir? La primera, no desarrolla claramente el sentido de una ley general de aguas, que es establecer claramente un sistema de derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los derechos de los habitantes y cuáles son las obligaciones de los habitantes? Y subsumido en eso, reconocer los derechos preexistentes. Derechos desde los pueblos indígenas, casos como el de Totonicapán, el uso consuetudinario del agua, hasta derechos otorgados a particulares. La propia Constitución en el 121b reconoce un régimen mixto de aprovechamiento. Nuestra Constitución, en la hermenéutica jurídica, esto es un problema, porque la Constitución no se contradice en sí misma. Pero la Constitución, en el 127 constitucional, está diciendo que todas las aguas son públicas, imprescriptibles y inalienables, pero en el 121b está diciendo que hay aguas susceptibles de aprovechamiento por particulares. Entonces ahí nos dejó una laguna, porque está reconociendo un régimen mixto, en el cual aguas que son públicas, y entonces también se discute el tema de los derechos preexistentes, ¿verdad? ¿Quiénes y cómo está comprobable? ¿Están en el registro? ¿En qué condición está? Los que dio Diria en el pasado, los que dio el MAGA, los que administra ¿Y cuál es la razonabilidad? En una ley de minería como la vigente, a una empresa minera le dan 285.000 litros por minuto, y una comunidad, una municipalidad no tiene ni 60.000 litros de derecho. Entonces hay una incongruencia, porque esto no se puede otorgar sin antes hacer la valoración. Entonces, el primer elemento que la ley no tiene en la propuesta es desarrollar un sistema de derechos y obligaciones. El segundo hace un enfoque tenue sobre la gestión integral de recursos, pero no hace el enfoque centrado en la gestión de cuenca como unidad de manejo, y en los usuarios de la cuenca como los administradores. Y entonces, cuando viene el tercer elemento, que aquí lo esboza con el Instituto Nacional del Agua, pues viene lo mismo. Ahí solo faltan las hermanas de la caridad. Meten al CACIF, meten a las universidades. Caramba, en una institución tan importante solo tiene que haber 3 integrantes: el ejecutivo, los alcaldes y los usuarios. Esos son los 3 que tienen que tomar la dirección política de la gestión del agua. Ahí no puede estar otras instituciones. Imagínense con este caso de las universidades de Garage, se le está dando en la junta directiva un espacio a las universidades. ¿Qué tipo de universidades? ¿Con qué formación? ¿Para qué fin? Y una desbalance, se le dan 2 derechos al sector privado, y a los pueblos indígenas, a las comunidades de usuarios, no están incluidos dentro de la junta del consejo de dirección. Hay un desbalance, por ejemplo. Están vulnerados los derechos de otros grupos. Un ejemplo importante, Totonicapán. Totonicapán hace una gestión integrada de 46.000 hectáreas de bosque, donde tiene 3.000 nacimientos permanentes, que abastecen el sistema hidrográfico más importante del país, como es el Motagua, y no están incluidos dentro de la institución que va a gestionar. Hay una ambivalencia, porque a diferencia de otros, los usuarios del Pacífico, cañeros, azucareros, palmeros, municipalidades, esos se están beneficiando del recurso. Los de Totonicapán, los de las partes altas, los ichiles en Quiché, esos están produciendo el agua, porque están en las zonas de recarga. Entonces hay un desbalance. Antes de que me saquen el rojo, 2 elementos adicionales. Bueno, hay que hacer un inventario de recursos hídricos. No sabemos en qué situación en realidad están los recursos hídricos. Lo que sabemos es que el 99.99% de las fuentes de agua del país están contaminadas con materia fecal. Entonces hay que hacer, usted le pregunta a un alcalde, ¿en qué condición están las fuentes de agua? ¿Cuántas fuentes de agua? ¿En dónde están? ¿Cuáles son subterráneas? Miren solo el caso de la anarquía en el Valle Metropolitano. Hacen un edificio y cualquiera perfora un pozo. Y esos pozos entran en competencia con los pozos del Pagua, con los pozos de otros particulares. Hay una anarquía absoluta ahí. Para ir terminando, el otro asunto es, no hay un plan de acción para recuperación del patrimonio hídrico. Nosotros consideramos que para recuperar el patrimonio hídrico, eso es importante en la gestión de la Ley General de Aguas, están asignándoles 50 millones para las operaciones del instituto. ¿Saben cuánto es el estimado real? Y aquí, bueno, está Otoniel que tiene otros números, pero nosotros desde política y en ecología política, lo que hay que asignarle es por 5 años, 3.000 millones por año por 5 años, 15.000 millones. Hay que recuperar Atitlán, Amatitlán, la cuenca del Motagua. Solo voy a hablar de la cuenca del Motagua. 14 departamentos, 54 municipios. Recibe los drenajes de 2.8 millones de habitantes del área metropolitana. Entonces, cuando estamos hablando de invertir en serio en la gestión de los recursos hídricos,
está que el Estado tiene que crear en la misma ley un impuesto extraordinario de al menos el 10% de lo que la población genera para asignarlo a la recuperación. Claro, Amatitlán tiene recuperación, Petén y Zaiza, pero eso tiene un costo altísimo y en un préstamo de 40, 50 millones de dólares que lo va a hacer. Para terminar, la parte que esboza muy mal es la parte del sistema de cánones, porque la ley tiene que establecer claramente el canon de aprovechamiento y el canon de vertido. Es que tampoco se vale contaminar. Entonces, en los principios internacionales del derecho ambiental hay un principio que dice: el que contamina paga. Entonces, caramba, yo agroindustria, yo palmera, yo minera, yo petrolera, yo usuario, yo municipalidad, yo usuario que corro la cadenita en la casa, tengo que pagar por el agua que degradé. Y eso se llama canon de vertido. Y también un canon de aprovechamiento. Entonces, el sistema que establece canon de aprovechamiento no hace las consideraciones. Imagínese usted el caso de la generación de hidroelectricidad. Todos los que generan hidroelectricidad, según la Ley General de Electricidad, no pagan un solo centavo de canon de aprovechamiento del agua que les sirve para generar energía. No están pagando en conservación de la cuenca, no están pagando la conservación de las zonas de recarga hídrica, y eso hay que tasarlo. Hay que tasarlo porque entonces resulta que medio mundo tiene rentas y privilegios, y el Estado, ¿cómo conserva los bosques? ¿Con la plata del INAO? ¿Con la plata del presupuesto? No, si para nosotros se renta. Y finalmente el tema de la ineficiencia en la gestión de los recursos. O sea, regamos el Pacífico usurpando las aguas públicas por inundación. O sea, desviamos un río Nacimiento y ¡pum!, inundamos todo. Totalmente ineficiente. México tiene buenos ejemplos como el Instituto de Tecnología del Agua para hacer ecoeficiencia en el manejo de recursos. Entonces, yo visto que la ley, termino con esto, no debería tener más de 14 artículos. A lo sumo 18 artículos. Mucho de eso se tiene que reglamentar. Y finalmente se tiene que garantizar la independencia del instituto o de la autoridad. No puede depender de un Ministerio de Ambiente que es menos que la Cenicienta. Pues. Cuando ustedes ven cuánto tiene el presupuesto el Ministerio de Ambiente y cuánto tiene la Presidencia de la República de Guatemala, pues resulta que la Presidencia tiene 540 y pico de millones y el Ministerio tiene 81, 84 millones. Entonces no le vamos a crear a una institución que no tiene colmillo político, que no tiene capacidad, que no tiene liderazgo y gestión, un tema tan estratégico. Da para más la discusión, pero creo que esto de alguna manera nos hace asentar los pies. Yo no le veo ninguna viabilidad política, sería una irresponsabilidad del Congreso de la República aprobar esta ley. Lo que va a generar la ley es conflictos acertados al momento de aprobarla.